Hola, bienvenidos aquí a América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Mi nombre es Andrés Mesa Muñoz y los invito a que me acompañen en este recorrido por las historias más importantes desde Canadá hasta Chile. Sigue el descontento en Colombia, pero mientras los ciudadanos le exigen al presidente Iván Duque soluciones para la desigualdad social, los desmanes registrados en las primeras jornadas han incentivado la xenofobia contra los venezolanos. Les explicamos por qué. Brasil tiene alrededor de 210 millones de habitantes y 30 millones de ellos hacen parte de la tercera edad, algo que no necesariamente es sinónimo de decadencia. En la escuela de Samba Portela, los ancianos enfrentan esta etapa de la vida con alegría. Nuestras corresponsales en Río de Janeiro nos cuentan la historia. Y el crecimiento de la conciencia ambiental está llevando a que cada vez sea más popular el consumo de tofu en el Día de Acción de Gracias, en el que la cena tradicional es el pavo. Les contamos cómo se come. Empezamos en Colombia, donde se completó una semana de protestas antigubernamentales sin precedentes para exigir al gobierno de Iván Duque de manera pacífica mejoras sociales y económicas. Las marchas también se centraron en los abusos de la fuerza pública tras la muerte de un joven de 18 años por aparente exceso de los policías. Pero revisemos otra arista de la situación. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos se mostraron preocupadas por un brote de xenofobia en Colombia, desencadenado por la participación de ciudadanos venezolanos en algunos desmanes. 59 de ellos fueron expulsados del país y cuando las autoridades migratorias los trasladaban hacia la frontera para ser regresados a Venezuela, un grupo de personas bloqueó el aterrizaje del avión, argumentando temor a represalias. El intento de las autoridades colombianas de expulsar de su territorio a 59 venezolanos se vio inicialmente frustrado. El grupo acusado de alterar el orden público en las protestas que ya sobrepasan una semana en Colombia fue conducido desde la capital, Bogotá, hacia la ciudad de Inírida para luego ser llevados a Venezuela. Pero la población de este municipio colombiano rechazó su llegada y obstaculizó la pista de aterrizaje, por lo que la aeronave tuvo que desviarse hacia otra ciudad en el oriente del país, Puerto Carreño, donde también intentaron impedir su llegada. Finalmente, desde allí fueron conducidos en bote hacia Venezuela. 59 venezolanos que estaban afectando la seguridad, el orden, estaban adelantando actos vandálicos en las marchas y eso no lo podemos permitir. Las autoridades migratorias colombianas creen que algunos episodios registrados durante las protestas generaron un brote de xenofobia en el país, como en Bogotá, cuando un grupo de personas culpó a ciudadanos venezolanos de realizar actividades criminales. Organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que el brote de xenofobia en el país se ha visto alimentado por la desinformación, propagada a través de cadenas que circulan en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Entonces, en este caso es muy importante ser cuidadosos del lenguaje, evitar generalizaciones y promover que haya acceso a información oficial, clara y veraz, porque las consecuencias que estos mensajes pueden tener sobre la vida y la integridad de las personas migrantes y refugiadas pueden ser muy serias. De acuerdo con De Justicia, la xenofobia ha aumentado progresivamente tras la llegada de migrantes de Venezuela y que según autoridades y agencias migratorias son un total de 1.4 millones. En Brasil hay más de 30 millones de ancianos y se calcula que para 2060, 1 de cada 4 brasileños tendrá más de 65 años. El estado de Río de Janeiro lidera las estadísticas en cuanto al número de personas de la tercera edad, pero allí la avanzada edad no necesariamente es sinónimo de decadencia. En la escuela de Samba Portela, una de las más antiguas y tradicionales del país, los veteranos de la vieja guardia encaran esta etapa con desparpajo. Nuestras corresponsales pasaron un día con centenares de ancianos explosivos en un encuentro de vieja guardia de las principales escuelas de Río. La vieja guardia de la escuela de Samba Portela acaba de cumplir 51 años y lo celebra por todo lo alto. Es como una gran familia que vela por la tradición del samba. Todo el mundo se conoce, todos se tienen cariño. Hay mucha unión y no solo hoy, es todos los fines de semana. Nuestro día comienza con Miriño, una de las figuras más destacadas de esta agremiación. Bienvenida, la casa es nuestra. En esta casa vivió doña Esther, tía de Miriño. En 1923 ayudó a fundar Portela, una de las escuelas de samba más antiguas y más queridas de Río. La casa es azul y blanco, que son los colores de nuestra querida Portela.
Miriño está muy orgulloso de sus orígenes. Dedicó toda su vida a esta escuela de samba. Hoy es un pilar de la vieja guardia, cuya finalidad es mantener la memoria y el legado cultural de la Portela. Ahora quedó bien. A sus 89 años, Miriño no se pierde una celebración. ¿Qué tal, mi amor? ¿Está lindo? Paulo, Caetano y Rufino. Estos tres siempre con mi tía, doña Esther. Todos juntos crearon la Portela. Siempre es el primero en llegar. Miriño se toma muy en serio su papel de guardián de la historia del samba. ¡Vamos! Fueron 100 kilos de carne. Hoy esperan unos 1000 invitados. Las viejas guardias de las principales escuelas de samba llegan desde los barrios más remotos de Río. Pero no todo es samba. Antes del desfile de las viejas guardias, nuestros jovencitos echan un par de bailes para calentar motores. Llevo la vida con mucha energía. ¿Puedo decir mi edad? Tengo 7.7. Ni el bastón es un impedimento para balancearse con gracia ante la mirada del público. El anciano que vive eso se mantiene activo durante todo el año. Es un tipo de ejercicio. No está en casa esperando que la muerte llegue. Se está divirtiendo, haciendo lo que le gusta y eso es muy saludable para todos. La agilidad de los pies contrasta con el candor de su cabello. Nuestro amigo Miriño no se queda atrás. Pretende llegar a los 90 años con alegría y mucho sabor. Bolivia vuelve a tener embajador en Estados Unidos. Hace 11 años ambas naciones expulsaron mutuamente a sus representantes diplomáticos en medio de una crisis entre los entonces presidentes Evo Morales y George W. Bush. La medida hace parte de un giro radical en las nuevas políticas en manos de la proclamada presidenta interina Yanine Áñez, quien también promulgó una ley para convocar a nuevos comicios en 2020. Esta anula la votación del 20 de octubre que dejó como ganadora a Morales y cuyo resultado desencadenó multitudinarias protestas en el país. Y además le prohíbe convertirse en candidato de los comicios que deberán llevarse a cabo en un plazo de 120 días una vez que el Parlamento nombre un nuevo órgano electoral. Vamos al norte del continente. 3 estadounidenses recuperaron su libertad tras pasar 36 años tras las rejas por un crimen que no cometieron. Después de una revisión del caso, se confirmó que hubo coerción para condenarlos a cadena perpetua por la muerte de una adolescente en Baltimore. El caso fue revisado y los hombres ahora son libres. Un clamor de alegría para 3 hombres inocentes que ahora son libres. Alfred Chestnut, Ransom Watkins y Andrew Stewart están de regreso en los brazos de sus familias después de pasar 36 años en la cárcel por un crimen que no cometieron. Estoy esperando con ansias vivir el resto de mi vida. Soy pacífico y humilde. Alabo a Dios que cuidó a mi familia. Es algo fuera de este mundo. Los 3 hombres eran solo adolescentes cuando fueron arrestados el Día de Acción de Gracias de 1983. Fueron imputados por el asesinato de Dewey Duckett, de 14 años, quien recibió disparos en la escuela secundaria de Baltimore. Los hombres siempre se declararon inocentes. La decisión llegó después de que la Unidad de Integridad de Condenas reabriera el caso, luego de que Alfred Chestnut les enviara una carta. Los investigadores encontraron nuevas evidencias e informes que sugerían que 4 testigos se habían retractado porque la policía los había presionado para que cambiaran sus testimonios en ese momento. Hubo una mala conducta en el proceso, no hubo un juicio justo, hubo coerción en este juicio. La abogada del estado de Baltimore ha anunciado un nuevo programa para darle a estos hombres los recursos que necesitan para tener una vida normal. Además, planea impulsar una ley que permita compensarlos económicamente. El presidente Donald Trump designará a los carteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Estos grupos pasarían a estar en la misma lista que el autodenominado Estado Islámico o la guerrilla colombiana del ELN. El informe es de Juan Pupiales. Una emboscada contra 2 familias mormonas, una masacre que se cobró la vida de 3 mujeres y 6 niños. Fue a comienzos de noviembre en el norte de México, en Chihuahua.
Las víctimas tenían doble nacionalidad mexicana y estadounidense, algo que despertó la preocupación del presidente Donald Trump, quien entonces ofreció su ayuda a su homólogo mexicano para combatir los cárteles de droga. Ahora el mandatario anuncia que quiere que estos grupos sean considerados organizaciones terroristas. Perdemos a 100.000 personas cada año con lo que pasa y con lo que llega a través de México. Ellos tienen dinero ilimitado, gente. Los cárteles tienen mucho dinero. Este paso llevaría a las instituciones financieras de Estados Unidos que sean conscientes de tener fondos de estos cárteles a bloquear sus capitales y denunciarlos. Además, sus miembros no podrían entrar en la Unión Americana, entre otras medidas. El gobierno del presidente López Obrador ofrece diálogo, pero a través de su canciller expresaron que tienen límites. México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Desde incluso antes de su llegada al poder, el presidente Trump cargó contra México y prometió mano dura para controlar el flujo de la frontera. Además, hizo de la construcción de un muro fronterizo una de sus principales promesas. Y terminamos con la imagen de la semana que llega desde la Casa Blanca. El presidente Donald Trump indultando a un pavo para que no fuera sacrificado en la cena de Acción de Gracias, la tradicional fiesta que se celebró esta semana. Este día festivo conmemora la primera cosecha de los peregrinos. Este año, los pavos perdonados por Trump, llamados pan y mantequilla, lograron evitar ser parte de la comida y muchos estadounidenses están ayudando a que esto sea más común al decidir no comer pavo durante las fiestas de fin de año. Les contamos qué comerán. Una tradición de Acción de Gracias en declive. Cada vez más estadounidenses le están diciendo no a la carne, y eso incluye a los pavos. Vegetarianos, veganos, flexitarianos buscan alternativas y los negocios lo notan. Este pavo rostizado fue hecho a base de tofu. Se conoce como tofurkey, un juego de palabras entre tofu y turkey, pavo en inglés. Es un éxito. Incluso si tofurkey deja de existir, pero el mundo deja de comer proteína animal, estaríamos muy felices. Honestamente, esa sería la realización de nuestros sueños. A medida que la atención a las dietas a base de plantas crece, más estadounidenses se concentran en los orígenes de sus alimentos. Son libres de antibióticos, como pueden ver, tienen mucho espacio para caminar y son bien alimentados, y creo que es muy importante porque la gente está prestando más atención a la procedencia de su comida. Los sustitutos de carne representan el 5% del mercado de Estados Unidos. Cada día de Acción de Gracias, los estadounidenses consumen alrededor de 45 millones de pavos. Llegamos al final de Aquí América. Recuerde que si quiere repetir esta u otra emisión del programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.